Se dice que en una batalla que dirigía el duque de Wellington, una parte de su ejército estaba cediendo ante el enemigo. Cuando de pronto un soldado vio al duque entre sus propios combatientes, y el soldado gritó con voz fuerte y jubilosa: «Aquí está el duque, Dios le bendiga». Y el mismo soldado, dirigiendo la palabra a uno de sus compañeros, le gritó a este: «Más me gusta ver la cara del duque que a todo un ejército». Los demás soldados, al oír todo esto, volvieron sus rostros hacia el lugar donde estaba el duque de Wellington. Al verlo, se reanimaron, recobraron la serenidad y el valor y decían: «El que nunca ha sido derrotado, ni lo será, está con nosotros». Y pronto derrotaron al enemigo. Hermanos y hermanas, en esta mañana el título del sermón es El refugio permanente. Y vamos a ver en esta mañana, a través de este salmo, qué es lo que el rey David quiere mostrarnos a través de estos versículos. Recordemos que en los salmos tenemos una diferencia, tenemos un contraste entre el justo y el impío. El justo es aquel que tiene fe en Dios. El impío es aquel que no cree y rechaza la ley de Dios. Estos que viven en rebeldía en contra de Dios. Y en esta mañana veremos 3 razones por la cual debemos acudir al refugio permanente. La razón número 1 es teniendo una perspectiva correcta de Dios. Y en este salmo, en algunas traducciones, ustedes los tendrán juntos, el 9 y 10 estarán juntos, y este es un salmo escrito por el rey David. Recuerden que el salmo 9 terminaba con el Selah, y ese Selah indicaba un tiempo para que haya una meditación, y así comienza el salmo número 10. Vamos a ver en esta mañana que el salmista tenía una tremenda lucha espiritual en su mente. Él estaba siendo afectado por sus sentimientos que lo llevaban a pensar que Dios es indiferente a lo que puedan estar viviendo las personas. Y veremos a lo largo de este pasaje cómo la confianza del salmista va aumentando hasta llegar plenamente a la convicción de que Dios reina eternamente. Y en el versículo 1, David comienza con una pregunta que quizás alguno de ustedes se la ha hecho, o quizás se ha sentido identificado con esta pregunta. Y él dice, versículo 1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En esta pregunta podemos ver una expresión de profunda aflicción. El rey David estaba pasando por un tiempo donde sus pensamientos, o como si él estuviera percibiendo que Dios está lejos, como que él se está escondiendo en estos tiempos de tribulación. Y esa palabra tribulación ahí tiene la idea de estar en aprietos, en angustia, en calamidad, en conflictos. Pero noten que el salmista no acusa a Dios de haberlo abandonado. Más bien, estos tiempos de angustia le parecen a él una carga demasiado pesada de llevar. Él necesita la ayuda de Dios, pero él piensa que Dios se mantiene lejos. Ante esta circunstancia en la cual él describe en el versículo 2, ¿por qué él pensaba de esta manera? ¿Por qué él se sentía de esta manera? La respuesta la tenemos en el versículo 2 y dice: con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Ante esta circunstancia, David está mirando la prosperidad de los malvados
y cómo estos persiguen al pobre para destruirlo. Él mira cómo el malo parece que estuviera ganando. Es como si él estuviera, a ellos no le está pasando nada. ¿Por qué? Y él se pregunta, ¿por qué Dios está lejos? Y él va a comenzar a describir la cualidad o el carácter de estos hombres y cómo el justo sufre a mano de estos impíos. Y esto también es una pregunta que quizás aún los incrédulos se hacen. ¿Por qué la maldad pareciera que estuviera prosperando en este mundo? ¿O por qué los malos prosperan? ¿O por qué ellos perseveran y no les pasa nada? Pero miren cómo David va a describir a estos hombres. Son arrogantes, soberbios. Versículo 2. El arrogante es aquel que tiene una percepción exagerada de sí mismo. Las personas arrogantes tienden a sobrevalorar sus habilidades, sus logros, sus cualidades y a ignorar y a minimizar a los demás. Otra cualidad de estos malvados está en el versículo 3. Se jactan del deseo de su alma. Estos alardean de sus logros. Se alaban, se glorían en sí mismos. Y no solo eso, sino que también bendicen al codicioso. Aquellos que tienen un fuerte deseo de ganancias deshonestas. El malo desprecia, detesta, desecha, tiene en poco al Señor. Él es indiferente a Dios. Miren el versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por la altivez de su rostro, estos están erguidos, miran por encima de los demás. Estos se niegan a someterse a Dios. La naturaleza de estos hombres consiste en no buscar a Dios ni tenerlos presente en ninguno de sus pensamientos. No buscan a Dios, no lo desean, no quieren tener comunión con Él, sino un deseo oculto dentro de sí mismo, de sus pensamientos, de no depender de Dios ni de estar en deuda con Él. Y noten que estos enemigos estaban dentro del pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver a lo largo de estos pasajes. Los malvados, es decir, estos que no invocan a Dios, no claman a Dios, no lo necesitan en ninguno de sus planes. Dios no está presente en sus pensamientos. Eso es vivir sin Dios. Tienen muchos pensamientos, muchos proyectos y muchas determinaciones. Pero en estos malvados, ninguno de ellos tiene la mirada puesta en Dios. No se someten a su voluntad. No desean glorificar a Dios. Los hombres no buscan a Dios porque creen que no lo necesitan, que sus propias manos les bastan para lograr todo lo que quieren. Otra cualidad la vemos en el versículo 5, que sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Estos hombres en su orgullo no toman en cuenta la ley de Dios y sus juicios los menosprecian. Totalmente su determinación de seguir por el camino del pecado en todo tiempo, al no considerar que Dios juzgará cada uno de sus actos. Y por eso desprecian a sus adversarios. Y esos adversarios de estos malos, ¿quiénes son? Aquellos que sí aman a Dios, aquellos que sí toman en cuenta los mandamientos de Dios y sus justos juicios, aquellos que en sus pensamientos es Dios constantemente la adoración de estos. Sigue diciendo David, dicen en su corazón,
estos malos, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Estos hombres piensan que nunca serán movidos o que nunca les pasará nada o el mal o la desgracia no le alcanzará. Y el constante pecar de estos hombres aún se hace evidente en su habla. Ellos maldicen, engañan, oprimen, controlan con astucia a sus enemigos. De sus bocas salen injurias, falso testimonio, perversidades para hacer caer a los pobres, a los indefensos. Podríamos decir que de la abundancia de su corazón habla la boca. Ahora David describe el odio, o como el dicho que tenemos nosotros en nuestro país, a este le agarró idea, o a este le tienen de punto. Esos malos parecieran que estaban en contra del pobre, del indefenso, y no pareciera sino que estaban en contra de ellos. Y miren cómo David de una forma poética nos va a pintar un cuadro de cómo los malos actúan para destruir a sus víctimas. Estos son similares a un cazador que espera a su presa, similar a un león en su cueva esperando al acecho, similar a caer en las redes de una trampa. El malo, en el versículo 8, dice, se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijo mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. Acecha en oculto como león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Noten cómo se repite en estas palabras estar al acecho. Esa palabra estar al acecho significa emboscar. Pero ¿para qué estaban esperando? ¿Qué estaban acechando? Para matar al inocente, el desválido, el pobre, el desdichado. Miren cómo el salmista muestra cómo estos indefensos, cómo estos pobres eran perseguidos por aquellos que acechaban para destruirlos, para matarlos. Estos persiguen al pueblo de Dios, contra quien sienten un odio mortal por causa de Dios. Estos pobres, desválidos, desdichados, pertenecen a Dios y estos representan a Dios, su justicia. Pero esta imagen es algo que realmente muestra la maldad del hombre. Muestra cómo el malo acecha como un león sediento de sangre. Se alimenta con placer de la presa. ¿Su presa quién es? ¿Quién es la presa? Es el pobre. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué puede hacer el indefenso? ¿Qué puede hacer el pobre o el desdichado ante esta circunstancia? ¿Qué puede hacer? La respuesta es, el pobre, el indefenso debe buscar un refugio. ¿Pero dónde lo debe hacer? ¿A dónde es que el indefenso, el pobre, tiene que correr? Miren, en tiempos de David, las ciudades o aldeas eran lugares seguros y habitables, en los cuales no podían entrar los animales salvajes como los leones, no así estando fuera de la ciudad. No así estando en el camino donde estos lugares eran peligrosos, donde los leones se escondían en sus guaridas esperando para atacar a sus presas indefensas.
Es la conducta de estos hombres que lo lleva a pensar a David por qué Dios no actúa rápidamente ante esta circunstancia. Y la pregunta tiene mayor peso al ver la actitud de estos hombres perversos y violentos que acechaban la vida del indefenso. Volvemos a leer versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Pero noten que estos pensamientos no fueron un impedimento para que David derramara su corazón delante de Dios. David confiaba en Dios, en Jehová, el Dios del pacto, quien prometió estar con su pueblo y que su presencia los acompañaría durante todas sus vidas. Dios prometió atender la causa de su pueblo. Aunque las circunstancias eran abrumadoras, David tiene una perspectiva correcta de quién es Dios. Él tenía una verdadera perspectiva y entendimiento de quién es Dios. A pesar de sus sentimientos, a pesar de cómo él estaba, su confianza en Dios lo lleva a refugiarse en Él. Lo lleva a refugiarse en Dios. Hermanos, porque ese es el lugar seguro donde puede acudir el refugio permanente, aunque a simple vista pareciera que no. A simple vista pareciera que todo estuviera en contra de él y esto lo llevaba a estar afligido, pero él confía plenamente que Dios es el lugar seguro donde él podía descansar. Así como en estas ciudades eran lugares seguros donde podían estar a salvo de sus perseguidores, el indefenso, el pobre, el desválido puede refugiarse en Dios. Miren la actitud de David. Él no toma cartas en el asunto, ni hace justicia por mano propia, sino que presenta su causa a Dios, quien juzgaría rectamente. Pero notemos algo. El problema de estos hombres malos, impíos, versículo 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Podemos ver el problema del corazón de estos hombres. Versículo 4, ellos por el orgullo no buscan a Dios. En sus pensamientos no hay Dios. Versículo 6, dicen en su corazón no hay Dios. Versículo 11, dicen en su corazón Dios se ha olvidado. Pero el problema de estos hombres es que en sus pensamientos, estos tienen que autoconvencerse. Ellos mismos se tienen que autoconvencer y decir, Dios no existe. Estos impíos, ateos, no es que no creen en Dios, sino que rechazan la idea que Dios juzgará el proceder de cada hombre. Y como una excusa válida para ellos dicen, Dios se ha olvidado de los hombres. Si Dios existiera, no tendrían que pasar estas cosas. En una estadística hecha recientemente, muestran un creciente número de gente convirtiéndose al ateísmo. Se estima que más del 10% de gente alrededor del mundo se declara atea. Y el ateo es una creencia de que no existe ninguna clase de Dios, ninguna clase de deidad. Por lo tanto, cada uno puede vivir como quiere. Cada uno puede hacer lo que quiere. Cada uno puede manejarse como quiere, si total, nadie juzgará todo lo que yo hago. Entonces, estos malvados que rechazan el gobierno de Dios, rechazan el justo juicio de Dios, por más que puedan pensar ellos que esto no es así, un día tendrán que rendir cuentas.
Pero miren cómo Pablo en Romanos capítulo 3 cita este mismo salmo. Este mismo Salmo 10, él lo cita en Romanos 3, versículo 13 y 14. Pablo viene describiendo al hombre y que no hay ningún justo en la tierra. No hay nadie que pueda hacer lo bueno. Y en el verso 13 y 14, él describe la condición espiritual del hombre como una boca llena de maldición y amargura. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Este versículo enfatiza la falta de paz y la disposición para el mal en el corazón del hombre, incluso en sus palabras. Este capítulo 3 de Romanos, Pablo argumenta la necesidad de un Salvador que tenemos, utilizando este Salmo 10. Nosotros vemos esto a lo largo de las Escrituras. La incapacidad del hombre para buscar a Dios. La incapacidad del hombre para hacer lo bueno. Génesis capítulo 3, después de la caída, vemos esa incapacidad que el hombre no puede buscar a Dios por sus propias fuerzas. Génesis 6:5 dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo hacer lo malo. Es imposible para el hombre cambiar este estado en su corazón. Podemos preguntarnos, ¿acaso podrá el hombre hacer lo bueno estando acostumbrado a hacer lo malo? Y la respuesta es retórica, no. Solo un milagro puede cambiar esta realidad y es por medio del Evangelio. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha tenido enemigos que han oprimido a los justos. Podemos tener a Josué, podemos tener a José, a Job, a Daniel, a Ezequiel, Jeremías, David. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo que durante su ministerio fue rechazado, sufrió oposición, hostilidad de parte de los de su misma nación. Jesús experimentó por parte de algunos líderes religiosos y políticos judíos, así como de la gente en general, hasta llegar a escarnecerle en la cruz del Calvario. Miren en Mateo capítulo 27, versículo 43 al 46. Estos hombres que escarnecían al Salvador del mundo, estos mismos con sus palabras le maldecían. Versículo 43 de Mateo 27 dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Noten que es la misma idea o la misma pregunta que el versículo 1 de este salmo. ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué te mantienes lejos? Amados hermanos, el Señor Jesucristo en la cruz fue desamparado. David tenía un pensamiento por causa de sus perseguidores. Él pensaba que Dios estaba lejos, pero esto se hizo realidad en la cruz. Jesús en la cruz fue desamparado por Dios el Padre, escondiendo él su rostro de sobre su Hijo y lo castigó en la cruz por causa de tus pecados y maldades. Para que tus pecados sean pagados, el justo juicio de Dios recayó
sobre la persona de Cristo. Y Dios derramó toda su ira sobre él. ¿Para qué? Para perdonarte de todas tus maldades. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿con quién se identificarían en el Salmo? Quizás alguno de ustedes, así como yo, sin Cristo, eran esos malvados e impíos que no buscaban, no pensaban en Dios. Muchos de ustedes vinieron a la fe con un alto concepto de sí mismo. Yo no soy tan malo como los demás. No soy tan malo como mi vecino o como un familiar mío. Pero Dios, obrando poderosamente por medio del Evangelio, por gracia, Dios les mostró su incapacidad para hacer lo bueno. Ustedes no podían elegir a Dios, ustedes rechazaban a Dios y Dios tuvo que obrar en sus corazones. Y Dios le dio la fe, Dios le dio el arrepentimiento para confiar en Cristo. Ahora, hermanos, ustedes pueden tener esta confianza. Ya no son el impío de este salmo, sino el justo quien confía y se refugia en Dios en momentos de tribulación. Esta es la perspectiva correcta que tenés que tener de Dios. Vimos esto en estos versículos, la razón de cómo debemos acudir al refugio permanente. Número 1 es teniendo una perspectiva correcta de Dios. Ahora veremos la razón número 2. Dios es ese lugar seguro del indefenso. Dios es el lugar seguro del indefenso. Ahora el salmista, después de presentar su causa ante Dios, va a clamar con plena confianza. Versículo 12. Levántate, oh Jehová, Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Ante el acecho de los impíos, el salmista pide a Dios que Él actúe en esta causa. Levántate, oh Jehová, Dios. Esta expresión es un grito de guerra para que Dios, con su poder, alce su mano en contra de los opresores del indefenso. Miren el número 10:35. De esta misma manera, Moisés clamaba a Dios para ir a la guerra o para que el pueblo de Dios avance. Números 10:35. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esta es la idea de Dios yendo al frente de su ejército, frente en la batalla. El rey David, ante esta circunstancia, él no busca hacer justicia por mano propia. No es él quien resuelve el problema o el conflicto. Y recuerden que David era un hombre de guerra. David era un varón de guerra. Él tenía sus valientes. Lo podía hacer. Pero ante esta circunstancia, en este momento en el cual él está viviendo, él confía en Dios para que sea Dios quien peleara por su pueblo. Al grito de alza tu mano para dar un golpe certero. Solo Dios podía hacer eso contra estos opresores. Que tu brazo eterno se desnude. Este es el tiempo en que Dios actúe. Noten cómo Él apela al carácter benevolente de Dios. Dios, no te olvides de los pobres. ¿Qué decían los impíos, los malvados? Dios se ha olvidado.
Dios se ha olvidado, no tiene en cuenta a nadie. Pero la confianza del salmista es que no te olvides de los pobres, no te olvides de los indefensos. La palabra que se usa acá para pobre significa necesitado, afligido, sufrido, fatigado. David reconoce su propia necesidad de Dios. Esta pobreza de la cual David habla, que él se encuentra en una pobreza espiritual. No se refiere a la falta de recursos materiales, sino a la conciencia de la propia fragilidad y dependencia de Dios. David se veía como un pobre en espíritu. Y nosotros tenemos en el Evangelio, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados, porque ellos serán satisfechos en Dios. La satisfacción del pobre en espíritu viene de Dios. Pero David sigue preguntándose con un gran asombro en el versículo 13, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Cómo es que los malos se atreven a injuriar a Dios? ¿Cómo ellos desprecian o les son indiferentes a Dios? ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios. No lo conocen. Ellos en sus mismos corazones dicen que Él no va a indagar. Él no va a registrar ninguno de sus hechos. Estos malos desprecian a Dios, sus juicios. Estos imaginan que Dios no ve el mal que ellos hacen. Pero en cambio, en un contraste, el salmista en el versículo 14 dice, tú lo has visto. Porque miras el trabajo y la vejación. Vejación significa provocación o rebelión. ¿De quién? De estos malos. Y sigue diciendo el versículo, para dar la recompensa con tu mano. Dios le dará a cada uno lo que merece. En palabras técnicas, esto es la justicia retributiva de Dios. Dios pagará a cada uno según sus obras. La justicia de Dios no se tarda, sino que también a través de estos pasajes, el salmista nos muestra la paciencia de Dios para con los malvados. Esa paciencia, esa misericordia que Dios tiene para con los malvados, esperando que estos procedan a arrepentirse y a buscar a Dios. Pero miren cómo continúa el versículo 14. A ti se acoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. A ti se acoge el desválido o el desdichado o el desafortunado. La idea es, con esta palabra de acogerse, es que estos pobres indefensos se abandonan a Dios o se entregan en las manos de Dios. Esa es la idea acá, que estos desdichados se ponen en manos de Dios y David alega la dependencia que los oprimidos tenían de Dios. El pobre se encomienda a Dios y cada uno de ellos lo hace. Uno de los nombres del Señor es que Él es padre de huérfanos. Y David dice, yo también entre los demás soy un pobre. Y ya en esta oración, David ha llegado a tal confianza en Dios que él entiende que Dios es el amparo del huérfano. Pensemos por un momento.
¿Dónde tiene su seguridad un huérfano? ¿Dónde él puede acudir si no tiene un padre? En aquella época no tener un padre en la antigüedad era un sinónimo de sufrimiento, no tener quien te cuide, quien te proteja, quien te guíe y estar sin la ayuda necesaria para poder vivir. Es por eso que el salmista se refugia en Dios. Él se refugia en Él, en Dios, porque en Él encuentra el lugar seguro para momentos como este, de tribulación o aflicción. El salmista no entendía por qué de esta circunstancia, pero él acudió a Dios como su Padre, quien será su defensor, quien será su guía, quien será su protector. Cuando él estaba siendo oprimido, Dios saldría en su defensa. ¿Es Dios quien quebrantaría el brazo de los impíos? Esa idea es que los dejará sin fuerzas para que estos sigan oprimiendo o ejercitando el mal sobre los indefensos. Pero mi amado hermano, hermana, ¿qué es lo que el autor nos está tratando de demostrar con este salmo? ¿Y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Cómo usted lo puede aplicar a su vida? Dios es el amparo, la ayuda para el necesitado, para que lo busquen, para los que confían en Él, estos pueden refugiarse solo en Dios. Esto es lo que nos trata del texto mostrar. Dios es el amparo para aquellos que se refugian en Dios, los que lo buscan. ¿Ven ese contraste entre el impío y el pobre, el desdichado? El impío dice, no hay Dios, no me pasará nada. Sin embargo, el pobre y el desdichado tienen su protección solamente en Dios. Por eso puede acudir a Él. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Y esto cómo lo veo yo en la práctica o cómo puedo aplicarlo a mi vida? Cuando usted está en aflicción, cuando usted tiene alguna circunstancia o angustia, a tal punto que sus pensamientos lo llevan a pensar que pareciera que Dios está lejos, o quizás se haya hecho esta misma pregunta como el salmista. Y eso es lo hermoso que tienen los salmos cuando vamos y leemos esto. Uy, esto me está pasando a mí. Quizás se haya preguntado, oh Señor, ¿por qué te mantienes alejado? ¿Te has olvidado de mí? Y esa lucha que hay en los pensamientos lo tiene que llevar a usted a refugiarse en Dios. David estaba mirando la circunstancia de cómo estaba siendo oprimido y eso lo llevaba a pensar de esta manera. Si nosotros recordamos el Salmo 73 también, Asaf dice que cuando él miró cómo prosperaban los malvados, dice que él miró y codiciaba lo que ellos tenían. Pero al entrar en la presencia de Dios, ¿qué pasó con Asaf? Es tremendo cómo el Señor obra en la vida de sus hijos. Entonces, hermanos, hermanas, cuando usted tenga esta lucha, usted debe refugiarse en Dios, confiar en Él como su protector. Miren cómo en Lucas 4:18, quizás en los momentos de aflicciones, o en esos momentos que hay incertidumbre, usted no sabe por qué pasan y suceden las cosas. Pero lo que sí debemos entender es que Dios está tratando con nuestro corazón.
Eso es lo que usted debe entender, mi hermano, mi hermana, que Dios está tratando con su corazón. Miren lo que Jesús en Lucas 4:18 dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mateo 11:28, en palabra de Dios para todos. Miren cómo dice: vengan a mí. ¿Quién dijo esto? Jesús. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Mis amados hermanos y hermanas, estas verdades son para usted. El Espíritu de Dios consuela sus corazones con estas verdades. Cada vez que usted pueda estar en una lucha interna, no se olvide que el Señor prometió estar todos los días con usted. Todos los días, hasta el fin de sus días. Aunque sus pensamientos sean: ¿por qué estás lejos? Dios está ahí. Y nosotros debemos de confiar en su palabra, que Dios está con usted. Aunque los pensamientos, los sentimientos y las circunstancias que podemos estar viviendo nos lleven a pensar que Dios no mira lo que me está pasando a mí. Usted debe entender que necesita la ayuda de Dios. No intente primero usted resolver la situación y por último pruebo con Dios. Bueno, ya que no pude resolverlo, voy a ir a Dios. Lo que primero debe hacer usted es ir a Dios. Así como el salmista fue en oración y derramó su corazón delante de Él. No intente arreglar su situación o circunstancia. Ore a Dios con confianza. En cada situación, en cada decisión, Dios debe estar en su pensamiento. Vimos en estos versículos la razón número 1 y número 2 de cómo debemos acudir al refugio permanente. Primero es teniendo una perspectiva correcta de Dios. Segundo, Dios es el lugar seguro del indefenso. Tercero, el Señor reina eternamente. David ya ha acudido a Dios, ha venido en oración, ha suplicado a Dios para que Él abogue su causa y quien actúe y luche a favor de Él. Él ha llegado a esta conclusión y espero que usted también, y que haya descanso en esta verdad. Versículo 16, Jehová es Rey eternamente y para siempre. Para siempre. De su tierra han perecido las naciones. La declaración de David es la certeza del pobre, del indefenso, de aquel que se arroja, de aquel que se abandona a Dios, de que Dios gobierna todo el universo. Dios es Rey soberano. Dios es quien hace justicia, dictamina el castigo para los malhechores y aboga por la causa de los indefensos. Todos los que confían en el gobierno soberano de Dios como Rey se benefician de su gobierno y encuentran en Él el refugio para sus almas. Él es Rey eterno. Los hombres, por un periodo de tiempo, pueden estar en esta tierra, pero Él reina eternamente. Él no es tirano. Él no es injusto. Él es inquebrantable. Él no ha perdido una batalla. Él es Dios y fuera de Él no hay más. La esperanza del justo en un mundo injusto y caído está en que el reino de Dios
está establecido por los siglos de los siglos. Y aquellos que se rebelan en contra del gobierno de Dios perecerán o serán destruidos, como muchos pueblos de la tierra que han sido destruidos por Dios. Y eso lo vemos en las Escrituras. Por eso David tiene esta convicción, que el Señor oye la oración del indefenso. Versículo 17, el deseo de los humildes, ¿oíste? Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Es como si Dios se estuviera inclinando, así como un padre se inclina para escuchar a su niño. De esta manera es la idea que tiene este pasaje, este versículo 17, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. La confianza de David en su Dios ya en este punto ha resultado un descanso. Un descanso. ¿En qué? En que Dios oye la oración del justo, el deseo del humilde. Y ese deseo es que Dios haga justicia. Es que Dios sea quien juzgue a sus opresores y lo haga rectamente y que le dé lo que ellos merecen. El deseo de los humildes en esta tierra es que la justicia y el honor de Dios sean vindicados o justificados ante tanta maldad e impiedad en este mundo. Pero observe que no vemos una respuesta en todo el Salmo. Pero sí vemos que el corazón de David fue movido por Dios para refugiarse en él. Dios movió el corazón de David para que David se refugie en Dios. Y es ahí cuando él fue fortalecido. Miren cómo este mismo versículo, en la versión NTV dice: Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. David termina esta oración con un cántico, con esta verdad: Dios hará justicia a favor de los indefensos. Dios dará el pago a cada uno según lo que hayan hecho. Mis amados hermanos, ante este salmo de usted no debe temer ante el justo juicio de Dios, sino más bien debe de gozarse. ¿En qué? Sus pecados han sido pagados. Todos sus pecados han sido pagados. Fueron y fue en la cruz por ese sacrificio que Cristo hizo. Cristo fue a la cruz a morir por tus pecados y eso debe llenarte de gozo. Pero ¿qué de aquellos que están sin Cristo? Niños, jóvenes, grandes. Quizás ustedes tienen estos mismos pensamientos. Quizás usted todavía está como aquellos impíos y malvados que piensan que no hay Dios. Que piensan que todo lo que hago nadie lo ve. Que piensan o dicen en su corazón: no seré juzgado. Pero por más que usted piense eso, niño, joven, adulto, por más que usted piense eso, no podrá frenar el justo juicio de Dios. No lo podrá hacer. Por más que usted diga no hay Dios, por más que en su corazón, aunque no lo diga a boca abierta, su corazón puede expresar esto: no existe Dios. Quiero decirte en esta mañana que Dios te llama a que pongas tu confianza en Él. ¿Por qué? Porque los pecados deben ser pagados. O son pagados en la cruz, o lo tendrás que pagar en el infierno. Por eso puedes acudir a Cristo con confianza en esta mañana y refugiarte en Él. Puedes refugiarte en Él totalmente, abandonarte a Él, porque Él pagará cada uno de tus pecados y tendrás paz con Dios. Hermanos y hermanas, Dios es amparo de los que acuden a Él.
y castiga a los que están lejos de Él. ¿Cómo aplicamos esta parte de este salmo a nuestras vidas? Amados hermanos, los momentos de tribulación llegarán. Jesús lo prometió en los evangelios. Llegarán. Y es ahí donde usted debe acudir al amparo o a la ayuda de Dios para ser fortalecidos en oración, así como David oró a Dios en tiempos de tribulación. Él no se quedó simplemente con ese pensamiento, Dios está lejos, sino que él derramó todo su corazón ante Dios. Y él fue fortalecido por Dios, así como terminaba estos versículos. David oró a Dios en tiempos de tribulación para que Dios atienda su causa. Nuestro Señor Jesucristo en momentos de mayor aflicción, ¿qué hacía? Oraba intensamente, dicen las Escrituras. Intensamente, y dice la Escritura que Él fue fortalecido y que Él fue oído a causa de su temor reverente, su confianza en su Padre. Hermanos, de la misma manera usted puede buscar su refugio y amparo para que Dios fortalezca su corazón. Quizás por alguna u otra circunstancia usted puede estar afligido. Quizás por algo que le esté pasando, yo no lo sé, puede haber aflicción, puede haber tribulación. Pero confíen en Dios, que Él es su amparo, que Él es su fortaleza, que Dios como Padre encaminará todos sus pensamientos a su voluntad. A veces nos suceden circunstancias que no sabemos, no entendemos, no le encontramos el porqué, pero es ahí donde usted debe de refugiarse en Dios. Aunque la perspectiva pareciera que no me está yendo nada bien, la misma Escritura dice que Dios estará con usted en medio de tribulaciones. Eso debe ser lo que lo lleve a usted a confiar plenamente en Dios. Confiar plenamente en Él porque Él es digno de confianza. Usted puede acercarse a Dios, no es mirando la circunstancia, aunque sí, usted debe acercarse a Dios, confiar en Él, aunque las circunstancias me parezcan que no son tan buenas. No me gustaría estar pasando por esto. No sé cuántos de ustedes dirían, ya que Dios trabaja en aflicción, Dios, mándame más aflicción. Ninguno lo diría, porque nos cuesta, nos duele pasar por medio de aflicciones. Pero si miramos a la circunstancia, muchas veces tenemos este pensamiento. Dios se ha olvidado de mí. Pero hoy la Escritura te dice que Él no se olvida de los pobres, de los indefensos. ¿Recuerdan la historia del principio? Cuando estos hombres estaban afligidos, cuando estos hombres parecían que sus fuerzas desmayaban y que la lucha era intensa, ¿qué hicieron estos hombres? Miraron a su jefe, a su comandante. Pero nosotros debemos de mirar a nuestro rey. Usted debe de mirar a su rey. ¿Por qué? Porque Él es quien no ha perdido ninguna batalla. Él no perdió ninguna batalla. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo es el lugar de refugio, quien fortalecerá su corazón, aunque sea perseguido, aunque sea tribulado. Y estas verdades, hermanos, lo deben llevar a orar por sus enemigos. El Evangelio amplifica a través de este salmo cómo usted puede orar por aquellos perseguidores o aquellos que le causan tribulación. Jesús dijo, oren por sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, pidiendo que Dios haga justicia en Cristo y los salve de la ira de Dios. Hermanos, hermanas,
En conclusión, los tiempos de tribulación vendrán, ya sea por persecución de personas o por alguna otra causa. Y es ahí, hermanos, donde ustedes pueden refugiarse en Cristo, porque Él es nuestro amparo. Él es el amparo para el débil, para el pobre, para el indefenso. ¿Qué nos está tratando de decir el salmista? Acudan a Él. Acudan al refugio seguro, permanente. ¿Por qué? Porque Él es la roca inconmovible. Y Él fortalecerá sus corazones. Cristo es nuestro refugio.